Santiago de Querétaro es una ciudad que refleja el carácter de los queretanos. Es una ciudad que recibe todas las expresiones sociales y culturales que le sumen a su grandeza, convirtiéndola en una ciudad sincretista, en una ciudad de matices. En ella hay desarrollo económico y social. También hay una muy variada riqueza cultural, y estos dos factores han hecho que una disciplina florezca a la par de las grandes ciudades del mundo. En capítulos anteriores hemos desarrollado temas actuales referentes a la cultura que hoy impera en Querétaro, sin reconocer a quienes estuvieron antes forjando la senda para los logros actuales. Hoy los invito a conocer a los actores del arte del siglo XX en Querétaro. Aurelio Olvera es un queretano del barrio de Santa Rosa de Viterbo que no necesita presentación. Su amor de toda la vida, la música, a quien le ha jurado amor eterno. Y esta pasión por ella solo se puede entender si revisamos la historia de la música queretana del siglo XX de la mano de Yeyo Olvera. Muy buenas tardes. Soy Aurelio Olvera Montaño. Nací aquí en esta casa, que es el callejón de antiguamente Callejón del Ave María, hoy Francisco Faguaga. Estoy dedicado desde los 10 años a la música y ahorita tengo 84 años ya cumplidos, y desde los 10 inicié la música en la escuela del Padre Conejo, que le decían, era la escuela de música sagrada, lo que después llevó el nombre de Conservatorio Libre de Música J. Guadalupe Velázquez, en honor del que lo fundó, que fue el padre Velázquez, un gran músico que se fue a Ratisbona, Alemania, a estudiar música. El obispo que le tocó en aquel entonces, Rafael Sabás Camacho, le vio posibilidades de poder destacar en la música y lo mandó allá. Él, llegando aquí, le dijo el señor obispo, vas a formar una escuela de música sagrada. Y fue ahí como empezaron las actividades para poder tener un grupo coral que ayudara a las festividades distintas, porque formó un coro inmediatamente, pero también formó la escuela de música para dar clases de piano, de canto gregoriano, de órgano, y entre sus alumnos estaba un niño pequeño también, que sería el que continuara su obra. Era el padre Cirilo Conejo Roldán, que nos tocó la dicha de estar en el tiempo en el cual él estuvo de director. Antes había también ayudado otro maestro, que fue don Agustín González, que también fue un excelente músico. Pero ya después, años después, estuvo el maestro Fernando Loyola. A él le tocó, junto con el padre Conejo y la maestra Mercedes Castillo, formar en otra parte, que es lo que ahora es el frente de Catedral, el edificio donde estaban las clases primeras que les dieron a señoritas primero, pero ya después fue mixto, y ya después nada más se fundió en una sola escuela, que fue Conservatorio de Música, Conservatorio Libre de Música
Sagrada de Música y Escuela de Música Sagrada, las dos se fusionaron en una sola institución y ahí empezaría una gran actividad musical para Querétaro, porque de ahí surgieron buenos músicos como organistas, buenos cantores. El conservatorio ya trabajaba con sus maestros que tenía, iban surgiendo también señoritas muy destacadas. De ahí surgió una Esperanza Cabrera, concertista en piano, muy buena, ¿verdad? Y de los maestros que vinieron, estuvo el maestro Arnulfo Miramontes, un gran compositor mexicano y maestro de piano. Venía a Querétaro a dar clases y de sus alumnas más adelantadas, que era Esperancita Cabrera, que era Enriqueta Rangel, que era, pues, estaban las señoritas de la Vega, también estaban varias, la Zoila y Elda Montes también tomaron clases con el maestro Arnulfo Miramontes. A nosotros nos tocó la última generación de sus alumnos, entre ellos el maestro Gonzalo Aguirre, que después se dedicó a la licenciatura, abogado, y estaba también el maestro Ezequiel Martínez, Gabriel Juárez, y que también Felipe Ramírez, que también continuaron con la música, sobre todo Felipe y Fernando, que fueron nuevamente a Ratisbona. Y ahí seguiría una serie de maestros, y entre ellos el maestro Eduardo Loarca, de grato recuerdo, y que nos daba conjuntos corales y nos daba también clases, otras clases, ahí mismo en conservatorio, como era dirección coral, y era lo importante que él manejaba y que había aprendido del padre Conejo. Qué tiempos ellos, donde surgieron los primeros maestros. A nosotros nos encaminó el maestro Eduardo Loarca para dedicarnos como maestros en distintas escuelas, en la normal, en la secundaria, en las primarias también. Y también formaron los primeros grupos que pues tenían gran actividad en la música, como eran los grupos corales que íbamos a las festividades de la Santa Cruz, de la congregación en diciembre, de catedral, sobre todo porque el coro pertenecía ahí al cabildo de catedral, y había un grupo de monaguillos y grandes que cantaban diariamente la misa de coro que decían, y era puro canto gregoriano. Ahí aprendimos a valorar la música, pero ya empezábamos también a trabajar en escuelas secundarias, primarias, y de ahí surgieron varios elementos que después el licenciado Fernando Díaz, que fundó la universidad, también fundó una escuela que era
la academia, así le decían, la academia donde únicamente pues no había un plan de estudios, aprendían danza, dibujo, música, piano, guitarra, violín, cuerda, y ahí empezó a formarse un grupo de orquesta, la primera orquesta que de tiempos recientes que formó el maestro César Quirarte en compañía de Luis Navarrete, de Miguel Epardo, el padre. Sí, yo creo que la Navidad, en que sobre todo en el mundo cada quien tendrá su manera de celebrarse, pero en Querétaro tiene algo muy especial. Sus fiestas navideñas son las que tienen mayor arraigo, mayor tradición, mayor tiempo. Tan solo, por ejemplo, en el año 2000, se creó una revista que fue la que recogió la semblanza de mucha gente queretana con los principales eventos que había durante el año. Pero ahí, hasta la fecha, se continúa con esa tradición del Heraldo de Navidad. Pero recordar en la música en la Navidad es irnos a festivales de villancicos, de música navideña, que realmente hay mucho recurso de donde echar mano, desde el padre Velázquez, don Agustín, padre Cirilo Cornejo Roldán, el maestro Eduardo Loarca y todos los que surgieron como organistas que también compusieron, entre ellos el maestro Federico Hernández, que era organista de la congregación, pero junto con ellos estaba, por ejemplo, Pedro Sosa, aquí de organista en Catedral. Pedro Sosa tuvo un hijo que se llamó José Sosa, cantante de ópera, y él a la vez tuvo otro hijo que fue José José, el artista que ya nos dejó también, pero que también se distinguió en otro género, pero que surgió del seno musical de gente de Querétaro. Todos ellos se juntaban en sus distintas iglesias para darle vida a la música navideña, y sobre todo la tradición musical navideña más antigua que tiene no solamente Querétaro, sino México, en cuestión de la continuidad, son los carros bíblicos, donde salen pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento interpretados por niños y por un grupito pequeño de músicos que siempre han sido, sobre todo en la mayor parte del tiempo, de la banda de música, y actualmente siguen todavía haciendo su trabajo. Pues esa tradición tan solo de los carros bíblicos es una bendición para Querétaro, y de ahí pues hay que reconocer los últimos años a un gran maestro que fue Pepe Rangel primeramente, y el que recordamos con mucho cariño y admiración, no porque haya sido nuestro hermano, tu padre,
don Luis Olvera Montaño, que cuando nos encargaron a él y a un servidor hacernos cargo del patronato, lo hicimos con mucho cariño, pero él se quedó con la parte más importante, que era la cuestión de las tradiciones, todo lo que se refería a eventos. Él tenía una especial visión para darle el toque a cada evento, y destaca sobre todo la atención que puso a los carros bíblicos, pero también a una parte importante de la tradición han sido los niños cantan a la Navidad, que eran festivales que se hacían en el Jardín Cenea, y después la Escuela de Música organizaba también conciertos en distintas iglesias, independientemente de los grupos que se formaban de coros en forma independiente, y le daban vida a la Navidad, le daban ese toque que siempre ha distinguido a Querétaro como una ciudad musical, culta, celosa de sus tradiciones, y la verdad que nos da mucho gusto haber colaborado en esta causa junto con el patronato. A raíz de que el licenciado Fernando Díaz forma la academia, que después fue la Escuela de Bellas Artes, después la Facultad de Música actualmente, y que de ahí surgió la orquesta de cámara primera que platicábamos con el maestro César Quirarte, pero también surgió un coro que era con el maestro, un costarricense que vino aquí a Querétaro y se arraigó aquí. Era el maestro Alirio Campos, y después seguiría el maestro Felipe de las Casas, que era hijo de un organista grande también, que era el maestro de capilla de San Francisco. El maestro Felipe duró con el cargo muchos años en Bellas Artes como director del coro, pero el coro que ha mantenido la tradición firme de calidad es el coro del Conservatorio J. Guadalupe Velázquez, que actualmente está al frente el maestro Eric Escandón, pero antes tuvo el maestro Eduardo Loarca, el maestro Francisco Picón, el maestro Antonio Hernández Chabela, y actualmente el maestro Eric, que está al frente no solamente con el coro, sino con la orquesta de cámara, y que a veces también llega a ser un ensamble de cuerda y de metales que hacen sus conciertos. Aquí en este año de 2023 acabamos de ver su participación en el conservatorio con motivo de Santa Cecilia, y luego en la presentación también del Heraldo de Navidad. Se integran para darle vida y tradición, enriquecer la tradición queretana. Pero Querétaro siempre se ha manifestado por tener grandes valores, grandes grupos, y la verdad que nos da mucho gusto haber participado como integrante, que formamos parte de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro.
desde 1963 y que actualmente la dirige el maestro Ángel Fernández, pero la verdad que no solamente ese grupo, sino nos ha tocado también estar al frente de la banda junto con mi hermano, y mi hermano, la verdad, siempre me acompañó, siempre me ayudó por su gran experiencia que tenía, por su gran calidad humana que también le distinguía, y con él se hacía todo fácil, pero dentro de lo que podíamos hacer humanamente, la verdad era sobre todo con muy buena voluntad. Pero ahí fueron surgiendo otras inquietudes para formar orquestas, coros, conjuntos y grandes individualidades también, ¿verdad? Porque la verdad da gusto recordar, por ejemplo, cuando estuvo la estudiantina, de ahí surgió una inquietud y se formaron grupos como los Pentágonos, que eran muy apreciados, como los Balarrúes, como los Rosenkrantz, como también había orquestas, había un señor que tocaba la trompeta y cantaba, y era Goyo Cruz y sus combancheros, pero también era famosa una orquesta que se formó del maestro José Maldonado. Tenía su orquesta y era orquesta para tocar en fiestas, en bailes, ¿verdad? Pero ahí se empezaron a formar grupos muy significativos. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el Toba 5, que era de Hércules, de los hermanos Torres Vázquez también? Y así se fueron formando distintos grupos. Actualmente pues hay también muchos grupos que están trabajando en la música para darle a Querétaro vida, tradición. Yo agradezco esta oportunidad que tengo para agradecer a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi familia, todo lo que ha significado su apoyo para poder hacer junto con ellos y los que han participado conmigo de manera muy especial. Ahorita pues mi hermana con la que vivo aquí en esta casa, mi hermana Socorro, pero también recordando con mucho cariño a mi hermana Rosario, que tanto me impulsó y me ayudó también para salir adelante, y a su familia, a Samuel Olvera y a Chavita, que también todos nos dedicamos a la música, los hermanos. Encontramos el caminito. Nació el más grande, Antonio, tenía 6 años. Me dicen que en la escuela del Padre Conejo les enseñan la primaria, y si tienen buena voz, no les cobra nada. Y ahí fue Toño, pasó la prueba y ahí se quedó para hacer su primaria y secundaria. Luego llegó Luis también, pero todos los mandaba el Padre Conejo al seminario. Pero pasó el primero y ya iba a recibir las primeras órdenes. Le dijo Monseñor Ezequiel de la Isla, que era el rector: Toño, tu camino está por otro lado. Vete en paz y que Dios te ayude.
Y Luis también, él, sin que le dijeran, dijo, yo ya me voy. Y también buscó otro camino, pero bien, fue para bien de la música. Y ya los demás también seguimos ahí. Yo me planté, estaba estudiando Derecho, pero combinaba con la música y dije, ¿la música o Derecho? La música. Y me dediqué a la música. Gracias. Y con esto cerramos un ciclo de programas que buscaron exponer la diversidad de la cultura queretana en un primer plano. Esperemos que con ellos podamos abrir nuevos horizontes para seguir explorando esta ciudad de matices.